Bienvenidos. A ver, imagina esto. Llevas, no sé, 70 años jugando a un juego de mesa global, con unas reglas más o menos claras. Unas reglas que, siendo honestos, todos sabían que los jugadores más grandes a veces ignoraban. Cuando les convenía, claro. Exacto. Pero aún así, el juego seguía, el tablero se mantenía estable para el resto. Y de repente un día, esos jugadores grandes ya no solo ignoran las reglas, es que empiezan a usar las propias piezas del juego, el comercio, la tecnología, todo. Como armas contra los demás. Precisamente, y ahí el tablero se vuelca por completo. Exactamente. El juego se rompió. Y hoy vamos a meternos de lleno a analizar un discurso clave de una alta funcionaria canadiense que dice justamente eso. El pacto se acabó. Se acabó. Y su propuesta no es cómo arreglar el tablero viejo, sino cómo empezar a jugar en uno nuevo. La fuente que tenemos es la transcripción de su discurso en Davos, y la verdad es que es un documento brutalmente honesto. Sí lo es. Vamos a desglosar qué significa esta ruptura, cómo era ese viejo pacto que, bueno, todos aceptaban un poco en silencio, y lo más importante, La nueva estrategia. la nueva estrategia que propone Canadá para sí misma y para otras potencias medias. Es una ventana de verdad increíble la geopolítica de ahora mismo en plena ebullición. Para entender la magnitud del cambio, la funcionaria usa una metáfora potentísima. La saca de un ensayo del disidente checo Václav Havel. Ah, la historia del verdulero. Esa misma. Es que esa historia lo explica todo. Cada mañana, este verdulero, que vive en un régimen autoritario, cuelga un letrero en su ventana. Proletarios del mundo, uníos. Ese. Y el punto clave es que ni él se lo cree, ni sus clientes, ni siquiera la policía secreta que lo vigila. Nadie se lo cree. Me encanta esa imagen. Es tan visual. Casi puedes ver al tipo, con resignación, colgando un cartel en el que no cree para nada. Claro. Solo para que lo dejen en paz. Es una señal de sumisión, mira, no quiero problemas, yo sigo la corriente. Totalmente. Y la funcionaria traza un paralelo directo con la diplomacia mundial de las últimas décadas. Sostiene que países como Canadá colgaban el letrero en la ventana todos los días. O sea, participaban en eso que llamaban el orden internacional basado en reglas. Exacto. Aún sabiendo que era, en gran parte, una farsa. Una ficción útil, como la llama ella. Pero, a ver, ¿cuál era esa ficción exactamente? Pues la ficción era que las reglas se aplicaban a todos por igual. Pero el discurso es muy franco. Reconoce que las naciones más fuertes se saltaban las reglas cuando les convenía. Que el comercio no siempre era tan justo. Exacto. Y que la justicia internacional, bueno, a veces dependía mucho de quién era el acusado y quién la víctima. Era el secreto a voces que mantenía todo funcionando. Pero, si era una ficción, ¿por qué todos participaban? ¿Qué ganaban a cambio de, colgar el letrero? Ganaban estabilidad. Ese sistema, liderado por Estados Unidos, proveía lo que se conoce como bienes públicos globales. Cosas que damos por sentadas, ¿no? Totalmente. Rutas marítimas seguras para el comercio, un sistema financiero más o menos predecible, cierta seguridad colectiva. A cambio de aceptar las contradicciones y no hacer muchas olas, países como Canadá tenían un entorno que les permitía prosperar. Por eso todos colgaban el letrero. Por eso. Ok, entiendo el pacto. Un poco hipócrita, pero funcional. Pero entonces la funcionaria dice, y es categórica, ese pacto ya no funciona. El verdulero ya no puede colgar el letrero. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Son dos factores que se combinaron de forma explosiva. Primero, una seguidilla de crisis globales. La financiera de 2008, la pandemia. La crisis energética, la guerra en Ucrania, todas demostraron de golpe lo peligroso que era depender tanto los unos de los otros. La globalización extrema tenía un lado muy oscuro. Claro, de repente te das cuenta de que no produces tus propias mascarillas o que tu energía depende de un país que decide invadir a su vecino. Se vuelve una vulnerabilidad. Exacto. Pero el segundo factor es el que realmente rompe el tablero, como decíamos al principio. Las grandes potencias, y el discurso no tiene pelos en la lengua al señalar a varias, empezaron a usar esa misma integración económica como un arma. El famoso weaponization. Ese mismo. Usan los aranceles, el acceso a sus mercados, la tecnología, las cadenas de suministro. Todo.
todo como herramientas para presionar y coaccionar a otros. Y ahí la idea de que el comercio era siempre de beneficio mutuo. Se vuelve una mentira. Se vuelve una mentira cuando tu socio comercial más grande puede, de un día para otro, cortarte el acceso a algo clave o imponerte aranceles devastadores si no haces lo que quieres. En ese momento, la integración ya no es una ventaja. Es un riesgo. Es una vulnerabilidad. El pacto de colgar el letrero se rompe porque ya no ofrece la estabilidad que prometía. Entiendo la lógica de la autonomía estratégica. Si sientes que viene una tormenta, refuerzas tu propia casa. Tu energía, tu comida, tus minerales, tus finanzas. Suena lógico. Es la reacción natural. Pero el discurso advierte que si todos hacen eso, terminamos en un mundo de fortalezas. Suena a encerrarnos. Exacto. Y ese es el gran peligro que señala. Es una solución que parece obvia a corto plazo, pero que a nivel global nos empobrece y nos hace más frágiles. Ajá. Es como si por miedo a que el supermercado cierre, cada uno decidiera cultivar todo en su balcón. Tu seguridad individual sube un poquito, pero el sistema entero se vuelve ineficiente. Y muy vulnerable. La pregunta para las potencias medias, dice ella, no es si deben adaptarse, sino cómo lo hacen sin caer en ese aislacionismo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en lugar de lamentarse, el discurso propone un camino, una nueva postura para Canadá que llaman realismo basado en valores. A ver, realismo basado en valores, eso no es una contradicción. Es la contradicción clásica, sí. Suena a hielo caliente. Totalmente. Pero la funcionaria lo desglosa de una forma muy inteligente, basándose en una idea del presidente de Finlandia. Es un enfoque de dos caras. Por un lado, ser principista, o sea, no renunciar a tus valores. Soberanía, derechos humanos, democracia. Esa es tu brújula. Esa es tu brújula moral, exacto. Esa es la parte de valores. ¿Y el realismo? El realismo es aceptar el mundo tal como es y no como quisiéramos que fuera. Significa entender que no todos tus socios van a compartir todos tus valores. Ser pragmático. Ser pragmático, buscar el progreso gradual y entender que esto es un juego de intereses. No puedes ser ingenuo. Se trata de encontrar ese equilibrio entre no abandonar tus principios y no quedarte paralizado esperando un mundo perfecto que no existe. A ver si entiendo. No se trata de hacer negocios solo con democracias perfectas, porque bueno, te quedarías solo. Claro. Se trata de defender tus valores, pero al mismo tiempo negociar y aliarte con un abanico más amplio de países, entendiendo sus propias realidades. Exactamente. Y lo crucial es que esto no es solo un eslogan. La funcionaria dedica una buena parte del discurso a explicar cómo Canadá está construyendo la base material para poder permitirse esa política. Están construyendo el valor de su fortaleza, como dice ella. Justo eso. Y da ejemplos muy concretos, no es solo retórica. ¿Como cuáles? Menciona una ofensiva económica interna. Recortes de impuestos, eliminar barreras comerciales entre sus propias provincias, una inversión masiva de $1 billón para acelerar proyectos en energía, inteligencia artificial, minerales críticos. Y defensa, que es muy importante, y duplicar el gasto en defensa. La idea es clara. Para tener una política exterior independiente, primero tienes que ser fuerte en casa, reducir tus propias vulnerabilidades, y al mismo tiempo una ofensiva diplomática y comercial hacia afuera. Una verdadera ráfaga. Menciona una nueva asociación estratégica con la Unión Europea, 12 nuevos acuerdos comerciales y de seguridad. Y lo interesante es la diversidad de socios, ¿no? Totalmente. Están negociando con India, con la ASEAN, con el Mercosur, e incluso menciona alianzas con países como China y Qatar. No es un repliegue a un bloque ideológico cerrado. Es tejer una red nueva, densa y muy diversificada. Y me imagino que esa red no es uniforme. No te alías con los mismos para todo, ¿verdad? Ahí es donde entra un concepto que me pareció fascinante. La geografía variable. Ese es, para mí, el corazón de la estrategia. La geografía variable es la respuesta práctica a este mundo fragmentado. Significa que en lugar de depender de las viejas instituciones globales como la ONU o la OMC, que a menudo están bloqueadas, construyes coaliciones a la medida para cada problema. Eso es, en lugar de esperar a que todo el mundo se ponga de acuerdo en todo, que ya sabemos que no pasa, la idea es armar equipos para cada partido.
Como si en el tema de Ucrania, Canadá dijera, ok, para esto mi equipo es este, y para el comercio es otro. Exacto. Es una forma de no quedarse paralizado. Con Ucrania, por ejemplo, dice que son un miembro central de la coalición de los dispuestos, pero para proteger la soberanía en el Ártico, sus socios claves son Dinamarca y Groenlandia. Son alianzas a la medida. Y da más ejemplos, ¿cierto? Sí, y son muy reveladores. Para el comercio, la meta es construir un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea. Para asegurar el suministro de minerales críticos, la idea es formar clubes de compradores con el G7. Para no depender de un solo proveedor. Claro. Y para regular la inteligencia artificial, la alianza es con otras democracias afines que comparten las mismas preocupaciones. Cada tema, su propia coalición. Es una forma increíblemente ágil de hacer política exterior. Y en este punto, la funcionaria lanza una frase que es un verdadero puñetazo para las potencias medias. Sí. Si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Es una frase brutalmente honesta. La lógica es que, si un país como Canadá, o como muchos otros, intenta negociar solo, cara a cara con una superpotencia, siempre va a estar en desventaja. Siempre. Lo van a devorar. Pero si estas potencias medias se unen en estas coaliciones flexibles de geografía variable, de repente su peso colectivo cambia la ecuación. Crean un tercer camino, como lo llama. Crean un tercer camino con impacto real. Ya no son solo espectadores de la pelea entre gigantes. Ok, entonces, si volvemos a la metáfora del verdullero, el viejo sistema era poner el letrero en la ventana. El nuevo es esta combinación de fortaleza interna y alianzas flexibles. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Cómo se quita el letrero y se empieza a vivir en la verdad, como decía Havel. Ella lo resume en 3 pasos muy claros. El primero es nombrar la realidad. Dejar de fingir, dejar de hablar del orden basado en reglas como si todavía existiera. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Estamos en una era de rivalidad entre grandes potencias. Punto. La nostalgia dice, no es una estrategia. El primer paso es dejar de mentirse. ¿Tiene sentido? ¿El segundo? Actuar con coherencia. Y este es un punto muy valiente. Significa aplicar los mismos estándares a tus amigos y a tus rivales. Eso es complicado. Mucho. El discurso dice que criticar la intimidación económica cuando viene de un adversario, pero quedarse callado cuando la ejerce un aliado, es simplemente otra forma de mantener el letrero en la ventana. Es seguir participando en la ficción. Eso es increíblemente difícil de hacer. La presión para no criticar a tus aliados debe ser enorme, enorme. Pero el argumento es que la credibilidad depende de esa coherencia, y eso nos lleva al tercer paso, que es el más concreto. Construir nuevas instituciones que sí funcionen y fundamentalmente reducir tus propias vulnerabilidades. Aquí es donde todo se conecta. Exacto. Una economía nacional fuerte y una red comercial diversificada no son solo políticas económicas, son la base material que te permite tener una política exterior honesta. Claro, si no dependes tanto de un solo país, tienes más libertad para criticarlo cuando hace algo que va en contra de tus principios. Tu coherencia no te sale tan cara. Exactamente. La fortaleza económica te da la libertad de ser principista. Y aquí, la funcionaria cierra el círculo, haciendo un inventario de las fortalezas de Canadá. Se posiciona como una superpotencia energética, con enormes reservas de minerales críticos. La población más educada del mundo según la OCDE. Gigantescos fondos de pensiones listos para invertir, gran capacidad fiscal. El mensaje es: en un mundo volátil, nosotros somos un socio estable y fuerte. El mensaje final del discurso es, entonces, un portazo al pasado. Estamos quitando el letrero de la ventana muy contundente. Se acabó el fingir. Sí, pero es importante notar que no es un mensaje pesimista. Al contrario, ella ve esta fractura, esta ruptura, no como una tragedia, sino como una oportunidad. Como una oportunidad para que las potencias medias construyan algo nuevo. Algo más fuerte, más justo y, sobre todo, más honesto. Y enmarca esa tarea como la misión específica de las potencias medias. ¿Por qué ellas en particular? Porque son las que más tienen que perder si el mundo se convierte en una jungla de sálvese quien pueda, ese mundo de fortalezas. Claro. Pero también son las que más tienen que ganar si logran cooperar de forma genuina. Las grandes potencias tienen su poder bruto, pero las potencias medias, juntas, tienen otra clase de poder.
El poder de dejar de fingir, de nombrar la realidad, de actuar con coherencia y de unirse para crear contrapesos. Es una visión muy proactiva, la verdad. Totalmente. Y deja sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de Canadá. Es una pregunta crucial para cualquier país que no sea una superpotencia en esta nueva era. ¿Qué significa tener una política exterior honesta hoy? Esa es la pregunta. ¿Se trata simplemente de elegir un bando en la pelea de los gigantes? ¿O se trata de ser lo suficientemente audaz como para forjar tus propias alianzas y, de a poco, empezar a escribir nuevas reglas de juego? El discurso de Canadá apuesta sin ninguna duda por la segunda opción. Es un llamado a la acción.